Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio Ericle Valderrama, soy el coordinador CPA local de SOCIEMSA y el día de hoy vengo a presentar el tema de TENEAS e infección o infección por TENEAS. Las TENEAS son infecciones intestinales producidas por TENEAS, se producen tras la ingesta de carne contaminada. Dentro de las especies de más importancia clínica se encuentran la Taenia solium, la saginata y la asiática. La Taenia solium es la más representativa de estas debido a que es la de mayor diagnóstico en los seres humanos, mientras que las demás se relacionan más que todo a la presencia en animales. No implica esto que la tenia sólida no tenga ninguna relación con animales, puesto que, como veremos más adelante, esta se relaciona bastante fuertemente con los cerdos. Si hablamos un poco de la morfología de lo que viene siendo la tenia solium adulta, podemos observar que tiene dos segmentos diferenciados. El primero, conocido como escólex o cabeza, presenta cuatro ventosas o discos de succión, así como una coronada de ganchos conocida como rostelo. Estas en conjunto sirven para la adherencia hacia la pared intestinal. Luego tenemos al estróbilo o cola, que se compone de segmentos denominados proglótides, con un número base de 1000 y que se dividen en tres: proglótides inmaduras, las maduras que presentan el sistema de reproducción y las grávidas que se encuentran hacia el final de la cola y que contienen los huevos producto de la reproducción sexual de las tenias como tal. Entonces, la tenia solium suele tener una medida aproximada de entre 2 a 8 metros con una media de 4. No podemos hablar de teniasis sin antes también hablar de cisticercosis, la cual se constituye como una diferente, entre comillas, parasitosis por tenia solium, con la diferencia de que el agente infeccioso es el estadio larvario. Para explicar mejor, hablar un poco del ciclo de vida como tal de la tenia solium. Todo el círculo que voy a explicar primero va a ser el ciclo de la teniasis. El huevo de Tesolium va a pasar al entorno por medio de las heces humanas o de cerdos, y los cerdos, como principales huéspedes intermediarios por medio de su ingesta de cualquier cosa, o sea, con ingesta cochina, ingieren los huevos de Tesolium. Estos huevos, una vez en el cuerpo de los cerdos, van a liberar embriones hexacanto, conocidos también como oncósferas, que alcanzarán el intestino atravesándolo y viajarán por medio de la circulación hacia los tejidos. Y de predominio en los cerdos son musculares. Las oncósferas van a evolucionar a cisticercos, una nueva forma infecciosa, netamente para el huésped definitivo, que son los humanos, que se pasa por la ingesta de carne contaminada y que desencadena el crecimiento de Tesorium hacia la forma adulta que observamos anteriormente en el intestino delgado. Estos de nuevo van a proceder a pasar los huevos de Tenesorium. Existe una pequeña ramificación que es en sí la cisticercosis. Se compone por la ingesta ya no de cerdos, sino de seres humanos como huéspedes intermedios de los huevos de tesoro, haciendo que las oncósferas que se liberan sigan el mismo mecanismo que siguen en los cerdos, que son el intestino, circulación y tejidos, con la diferencia de que la evolución a cisticercos se desarrolla en otros tejidos diferentes a los musculares. La locación de cisticercos en tejidos humanos se da en orden de frecuencia por los síntomas y por el hallazgo en investigaciones, que son primero el sistema nervioso central en una forma especializada conocida como neurocisticercosis, luego el tejido celular subcutáneo, los músculos y los ojos. El principal mecanismo de lesión patológica que produce los síntomas en adelante va a ser la compresión del tejido subyacente, a donde se encuentran los quistes de cisticercos, así como la inflamación y edema en caso de que ya hayan fallecido o hayan muerto pues, los quistes. Una vez ejemplificado esto, descrito esto, podemos dar ejemplos en base al sistema nervioso central, en las locaciones parenquimales, que son dentro de los hemisferios cerebrales, que se pueden observar en las imágenes de acá abajo, como puntos eh, hiperintensos e hiperdensos, y en la parte extraparenquimental, en los terrenos intraventriculares o subaracnoideos. Los estadios casi siempre suelen ser viables o degenerativos en ambas locaciones, con la diferencia de calcificaciones en los segmentos parenquimales. Los cisticercos en tejido celular subcutáneo no suelen ser presenciables tanto en las pruebas imagenológicas,
a diferencia de los músculos en su contraparte, que sí se pueden observar las calcificaciones, es el estadio calcificado, mediante una radiografía simple. Por último, los ojos también pueden tener apariencia en imagen, como en este caso, que se puede observar un quisquillote cerco en una posición subrotiniana. Hablando de epidemiología de la tenia solio, hablamos acerca de factores no solo relacionados a los casos confirmados de teniasis en el mundo o en sectores geográficos diferenciados, sino también de los factores de riesgo orientados a los cerdos en su mayoría, puesto que son de las variables menos controladas en la actualidad. Países como el nuestro se encuentran en las zonas endémicas, puesto que consideramos un territorio amplio en cuanto a crianza rural de cerdos, y otros países inmiscuidos también dentro de las zonas endémicas son las zonas inferiores, países inferiores de África o de Asia. Complementando la epidemiología, podemos hablar un poco de la cadena epidemiológica del complejo TENIA y cisticercosis, que funciona mediante el agente patógeno de la Taenia solium, con un reservorio en humanos, en suidos y en el entorno, una vía de salida coprológica en el caso de los huevos y en carne por el caso de los cisticercos, métodos de transmisión o vías de transmisión indirecta por medio del entorno, más que todo del suelo, y la vía directa por medio de los humanos o autoinfección. La vía de ingreso es la ingestión de lo que ya observamos y los huéspedes, los humanos y los idos en sus categorías ya ejemplificadas anteriormente. Si hablamos de factores de riesgo, nos referimos a tres nociones que se interrelacionan, que son las áreas de crianza de cerdo, la de ensaneamiento básico y las fallos en emergencia de carne porcina. Primero, en la crianza de cerdos observamos las zonas de deambulamiento o más que todo hacinamiento de los cerdos, de los porcinos, que no existe, ya que no existe una diferencia o una separación de aquellos que se encuentran infectados de aquellos que no. Por lo que la infección en cerdos, por lo menos, es muchísimo más rápida o más proliferativa. Y eso se relaciona con un aspecto en la fatocelingesia de carne porcina, puesto que casi nunca existe una inspección veterinaria para determinar justamente esta clasificación de infectados y de sanos. Luego, los cerdos también pueden tener contacto con las heces humanas en situaciones en las que se encuentren libres de interactuar, como por ejemplo con las letrinas, y donde pues tienen acceso a las heces humanas y por consiguiente a los huevos. Y las letrinas, bueno, si es que hablamos de estas, no solamente son para la interacción con cerdos, sino también para interacciones entre los propios seres humanos. Otro factor asociado a eso es el acceso a agua potable, pues que limita la presencia de baños apropiados y también el lavado de manos. Por último, hablando ya dentro de las fallas de energía de carne porcina, una culpa que tienen muchos seres humanos es la cocción insuficiente o simplemente la compra o la adquisición equívoca de carne infectada de cisticercos. Respecto al caso clínico en tenis intestinal, es un cuadro clínico dentro de la tenis solium producido por etiología por sustancias tóxicas de la T. solium, con una mayor exposición según el tiempo que tenga la tenia viviendo dentro del intestino, así como una irritación mecánica intestinal en casos también eh, aunados de anemia, y la etiología final, que sería síndrome de mala absorción intestinal, por el, entre comillas, robo que presenta la teniasis de los nutrientes que corresponderían al ser humano. La teniasis intestinal presenta síntomas bastante inespecíficos, como tal, en este estadio de teniasis nomás, siendo esto lo principal el malestar abdominal, el hambre, las náuseas de estreñimiento, la diarrea y en casos de eosinofilia periférica debido a los mecanismos de reacción inflamatoria. En sí, ahora hablando de cisticercosis, los síntomas y signos van a ser específicos de acuerdo al lugar de donde se hayan ubicado y se hayan desarrollado los cisticercos. En la NSC, de tipo parenquimatosa, el principal síntoma, el más frecuente y el más importante es la epilepsia. La epilepsia actúa como crisis generalizadas de tipo tónico-crónico o en algunos pacientes de forma focal que evoluciona a bilateral y que presenta manifestaciones a partir de los 20 años de la infección. Es un tiempo bastante prolongado. Y por lo mismo, la epilepsia, o bueno, el tipo parenquimatoso, es de los principales mecanismos, bueno, de las principales causas de epilepsia en países, en zonas endémicas, ¿no?
Luego tenemos a la cefalea, hipertensión intracraneana, que se relaciona más que todo a la presencia de múltiples eh, quistes de cerco, como la encefalitis, encefalitis cisticercosa, algunos déficits neurológico focal, cognitivo, que incluyen la pérdida de la memoria, las manifestaciones psiquiátricas, que incluyen desde la depresión hasta la esquizofrenia y la paranoia. En la parte extraparenquimatosa hablamos de hidrocefalia obstructiva, por la ubicación dentro de la cesura de Silvio, dentro de los ventrículos o dentro de los espacios eh, interhemisferios, así como la añadición de una hipertensión intracraneal. También otros síntomas son la aracnoiditis, la enfermedad cerebrovascular por arteritis cerebral, la demencia rápida y progresiva y la cefalea dentro de un síndrome específico conocido como síndrome de Bruns, que reacciona más que todo por temas de posición en los seres humanos y que también incluyen otras relaciones como la emesis o la pérdida de la conciencia. La presencia de síntomas, bueno, continuando con esto, tenemos las otras ubicaciones, que son la subcutánea y la muscular, que más que todo se caracteriza por la presencia de nódulos palpables de 5 a 10 milímetros, son bastante pequeños, la verdad, y casos de hipertrofia muscular por la reacción inflamatoria, por el caso de musculares. La cisticercosis ocular presenta endoftalmitis, desprendimiento de retina y menor agudeza visual en los casos en los que los cisticercos o los quistes sigan aún siendo viables o estén vivos. Y ceguera, incluso una menor agudeza visual y dolor y fotofobia para aquellos casos en los que los quistes ya están muertos y están calcificados. Y por último, una diferenciación visceral, casi no existe síntomas, pero es importante para bueno, la clasificación como tal de qué tipo de teniasis o, bueno, cisticercosis presenta el paciente. Por último, tenemos el tema de la prevención, que hablamos de los 5 pilares. En prevención primordial, eliminando factores de riesgo, correspondería a la mejora de la ganadería, comercialización y ingesta porcina, que ya mencionamos anteriormente porque son importantes, así como la mejora en el saneamiento para la no interacción, más que todo de los huevos por medio de las heces. La prevención primaria involucra el tema de la educación de la salud, higiene e inocuidad de los alimentos relacionadas a la mejora del saneamiento. Tiene que ser una acción conjunta. La prevención secundaria apoya el diagnóstico y tratamiento de la teniasis en el ser humano y también en los cerdos, mediante la vacunación en los cerdos y mediante el tratamiento antihelmíntico en los seres humanos con praziquantel, por ejemplo. La prevención terciaria incluye el control de la sintomatología en espera, que es, ejemplos, la epilepsia que mencionamos de los 20 años, eh, que sucede a partir de los 20 años. Y la prevención cuaternaria es el tema de la vigilancia epidemiológica para el desarrollo o el catálogo de nuevas zonas endémicas. Eso sería toda la bibliografía presentada. Muchas gracias.